Estamos, amén. Estamos hoy un día más de reposo. Estamos saludándole a la gente que nos va a seguir en esta tarde. Estamos entrando un poquito más tarde, pero aquí estamos para la gloria y honra del Señor. A nuestros hermanos y nuestras hermanas que nos van a ver, les damos la bienvenida a este tema que hoy vamos a exponer, para que usted se vaya edificando, para que usted vaya teniendo el conocimiento fresco, reciente de Jesucristo, para que usted vaya haciendo meditación en la palabra y que usted vaya viendo cuán importante es el tener siempre el alimento espiritual, para que usted no caiga de la gracia, para que usted no caiga en la debilidad o en el desaliento. Estamos presentando un tema que el Señor Jesucristo hace como una declaración, pero que hoy lo vamos a considerar la importancia grande y la trascendencia que tiene para nuestra vida, a los que estamos siguiendo a Jesucristo, los que estamos por el camino del Señor. El tema se llama Buscando la Eternidad. ¿Quiénes buscan la eternidad? Mucha gente está tratando de buscar la eternidad de una manera y de otra manera, pero esta no se puede alcanzar, porque es un plan de Dios y es una dádiva de Dios, la cual el Señor proporciona a manera de regalo del cielo para todos aquellos que le sirvan y le crean y sean fieles. Para ellos es la promesa de la eternidad. Vamos a hablar tocante al tema de la eternidad, porque Jesús lo dice en San Lucas capítulo 20, hermano. Capítulo 20, 35 al 38. Vamos a leer del versículo 34, del capítulo 20, 34 al 38. Y dice de la siguiente manera, para honra y gloria del Señor Jesús. Dice: entonces respondiendo Jesús dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Luego dice: mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo de la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Usted quiere alcanzar la eternidad? Ahí Jesús está diciendo cuáles van a alcanzar la eternidad. Los que van a alcanzar la eternidad son aquellos, dice, los hijos de la resurrección. ¿Cuáles son los hijos de la resurrección? Todos aquellos que creyeron a Dios el mensaje, murieron, dieron sus vidas hasta el final de su carrera. Estos son los que van a alcanzar la vida eterna. Los hijos de la resurrección. Porque los hijos de la resurrección son aquellos los cuales van a tener el mismo proceder de Cristo. Cristo vino, nació, hizo el ministerio de Jesús, hizo el ministerio que Dios le mandó, vivió como hombre con las penalidades y todas las cosas que el mundo ofrece, y caminó fielmente sin pecar. Ya terminado la carrera, Él entrega su vida por rescate de nosotros. Pero Jesús cumplió el proyecto divino del Padre. Nosotros tenemos que cumplir el proyecto divino del Padre. ¿Sí me existe? No alcanza. Entonces, cuando nosotros tenemos la confianza y tenemos el convencimiento de un hecho real que Jesús está ofreciendo para todos aquellos que han creído en su nombre, dice la palabra: porque no es dado otro nombre en el cual el hombre pueda ser salvo. El Señor ya dio el nombre en el cual el hombre puede ser salvo, pero dice aquí
Mas a todos, más los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo de la resurrección, los que van a ser resucitados en el día que el Señor aparezca. Esos son los hijos de la resurrección. Moriremos y estaremos ahí durmiendo, y cuando el Señor aparezca saldremos tal como éramos para recibir el galardón que el Señor tiene de vida eterna. Ahí dice que ya los que alcanzaron el grado de gracia que el Señor da a los que están con Él, da las características, dice, ya no se casarán ni se darán en casamiento. Y luego agrega, porque no pueden ya más morir. Han recuperado la eternidad. Son iguales a los ángeles y son hijos de Dios. O sea que son personas ya restauradas conforme al plan de Dios. Vinieron a las plantas de Jesucristo, creyeron el mensaje de salvación, se mantuvieron fieles hasta la muerte y ahora son resucitados para recibir el galardón de vida eterna. El Señor los va a convertir en ángeles de Él. Por eso ya no van a poder morir, tampoco se van a poder casar ni darse en casamiento, porque dice que serán semejantes a los ángeles. Por eso el tema se llama Buscando la Eternidad. Si usted está buscando la eternidad, yo le estoy diciendo cómo alcanzar la eternidad. Primero, tiene que creer el mensaje que vino del cielo por medio de Jesucristo y hacer todo lo que Jesucristo ordenó que se hiciera. Dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y nadie va a poder venir al Padre si no es por mí, dice Jesús. Entonces, el camino es Jesucristo hacia la eternidad. Pero la eternidad no se gana solamente con decir sí creo, sino que tiene que tener los pasos que Jesús hizo. Bautismo, proceder con fidelidad, respetando la ordenanza del Padre, guardando los mandamientos del Padre, haciendo la voluntad del Padre para alcanzar la limpieza y la pureza que Jesús tenía. Ese es el caminar, es el ejemplo. Tiene que tener las mismas características del Hijo de Dios. ¿Cuáles son las características del Hijo de Dios? Primero, a pesar del contraste que Jesús vivió en aquel tiempo, Él se mantuvo fiel, porque no pecó, no se contaminó, estaba entre los hombres, estaba entre el pecado, estaba entre los fangos del mundo, pero Él no se contaminó. Entonces, ¿el cristiano qué tiene que hacer? Dice que Jesús es el camino, la enseñanza. ¿Qué debe hacer para caminar por el tránsito hacia la eternidad? Seguir los mismos pasos que Jesús hizo. ¿Cómo Jesús se mantuvo fiel al Padre? Aún hasta la muerte. Porque dice que cuando Él fue a orar al Getsemaní, hace la oración al Padre, le dice, Padre, si usted puede pasar de mí esta copa. Si no, dice, si no, Padre, que no se haga mi voluntad sino la suya. ¿Sí? Aún hasta la muerte, Él le dijo a Dios, usted escoja, si quiere que yo no muera o si quiere que yo muera. Y si no, como quiera hágase su voluntad. Nosotros tenemos que tener la misma característica de Jesucristo. Ser fieles a pesar de la adversidad, sea en grado que sea la adversidad, nosotros tenemos que decirle a Dios, mire, usted sabe, Señor, yo soy su hijo, lo que usted haga está correctamente bien. ¿Amén? Hasta el final de la carrera. Porque dice que los que fueron dignos de alcanzar aquel siglo de la resurrección, de alcanzarlo. O sea que no todos van a llegar. Amén. No todos van a alcanzar esa misericordia, porque unos van a empezar la carrera y no la van a terminar, otros se van a quedar a medio camino, como se quedaron los israelitas en el desierto, no llegaron a la tierra prometida. ¿Por qué no entraron a la tierra prometida los israelitas que salieron de Egipto? Porque no se mantuvieron fieles al llamamiento, no le creyeron a Dios, porque empezaron a tentar a Dios con sus debilidades, diciéndonos,
Dios nos proveerá esto, ¿por qué Dios nos sacó para matarnos? Empezaron a contender con Dios. El Hijo de Dios no debe contender, porque el ángel no contiende con Dios. Y si nosotros estamos llamados para ser eternos y ángeles de Dios, tenemos que sujetarnos al Padre y tenemos que sujetarnos también a la ordenanza del Padre y a los ordenamientos del Padre, para que nosotros vamos desarrollando las características de hijos obedientes a Dios, porque Dios vino para eso, para rescatar lo que se había perdido, pero la elección es de aquellos que quieran voluntariamente limpiarse y santificarse para su Señor, siguiéndolo de una manera incorrompible, porque Dios quiere gente incorrompible. Entonces nosotros tenemos que ir quitando las debilidades, combatiendo todas las cosas que a Dios no le agradan, para que pueda yo tener esperanza de ser digno de alcanzar la resurrección de entre los muertos. Si el hermano o la hermana alcanza esta gracia, tiene asegurada la eternidad. Por eso hoy estamos hablando del tema buscando la eternidad. Si usted como cristiano, si usted como oyente, si usted como pueblo, usted busca una esperanza para la eternidad, Jesucristo es la esperanza de la eternidad. Dice: venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Amén. Luego dice que los que están en su nombre jamás verán la muerte. Amén. Y luego dice que el que muriera no morirá eternamente, ¿verdad? Entonces dice que no morirá eternamente. Y luego dice: ¿crees esto? Dice en San Juan capítulo 6, verso 47: de cierto digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. Entonces, si usted está buscando la eternidad para un proyecto futuro, cuando ya el tránsito de esta vida se acabe aquí, yo le estoy hablando hoy de una verdad que Jesús dice. Dice: de cierto digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. Tiene la vida asegurada para la eternidad. Acá dice que los que alcancen de ser dignos, detenidos y alcanzar la resurrección de los muertos, cuando el Señor aparezca en las nubes, dice que al toque de la trompeta, los que están en Cristo resucitarán primero. Amén. Y luego los que están vivos en aquel día de la resurrección, dice que serán transformados. Entonces, si a nosotros nos toca estar vivos en el día de la resurrección y que seamos agradables delante de su presencia, pues nos iremos siendo transformados para la gloria y honra del Señor. Pero si ya morimos y estamos en Cristo y fuimos fieles con Cristo, tenemos una esperanza, porque al toque de la final trompeta, todos los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la Biblia. Y luego los que están vivos de aquel día, dice que serán transformados y se encontrarán con el Señor. Entonces, pero hoy el tema es buscando la eternidad. El camino para alcanzar la eternidad nada más es Jesucristo. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a poder venir al Padre si no es por mí. Entonces, Jesucristo marca que no hay otro camino que dé eternidad. Luego dice en San Juan capítulo 8, verso 51, Jesús vuelve a recalcar. Dice: de cierto digo que el que guarda mi palabra, fíjese bien, hermanos y hermanas, el que guarda mi palabra. ¿Cuál es el que guarda la palabra? Aquel que se mantiene fiel a las promesas y le ha creído a Dios. Estos son los que guardan la palabra. Dice: de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. San Juan 8, 51. Jamás verá la muerte. Va a dejar este cuerpo, pero pasa al reposo de Abraham, como pasó los antiguos. Dice el Señor por medio de la enseñanza, cuando habla en la zarza, dice: porque yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Porque para Él nadie muere.
Si nosotros estamos en Cristo, tenemos asegurada la eternidad. La eternidad. Nosotros tenemos asegurada la eternidad. ¿Usted quiere tener vida eterna? Hay dos eternidades que van paralelas. La eternidad, la condenación eterna, y la salvación que es eterna. Pero ambas son eternas. Ahí depende de cuál eternidad usted quiera alcanzar. Si usted se esfuerza por estar en Cristo, alcanzará una vida eterna donde va a ser ángel de Dios. Pero si busca la otra eternidad, usted haga todos los placeres del mundo, todas sus acciones que tiene el mundo, sin freno, sin temor de Dios, andando en una concupiscencia completa, pues usted está haciendo un proyecto de vida eterna para la condenación en el lago de fuego, en el infierno, allá donde el diablo va a irse con los ángeles. Dice que el diablo y sus ángeles y la muerte serán echados al lago de fuego que arde eternamente. Voy buscando esa eternidad. Mire, usted no tiene que hacer absolutamente nada. Ya con lo que está haciendo ya está completo. Pero si está buscando la eternidad para con Dios, vivir con Dios, estar con Dios, y está buscando la eternidad para gozar de las moradas eternas, donde dice el Señor, me voy, dice el Señor Jesús, me voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Una morada donde el Señor ya tiene preparada una casa, una residencia en la nueva Jerusalén, en la nueva tierra que el Señor ya tiene para todos sus escogidos, aquellos que han alcanzado de ser dignos de la resurrección para vida eterna. Dice, los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo de la resurrección, aquel siglo, porque estaba escribiendo el escritor estaba escribiendo para el tiempo de nosotros, para el tiempo que iban a alcanzar las generaciones venideras. Amén. Dice, aquellos que sean dignos de alcanzar aquel siglo de la resurrección de entre los muertos. El siglo cuando el Señor venga, cuando el Señor aparezca. Aunque nosotros ahorita moramos, pero si somos fieles en Cristo, tenemos una esperanza de eternidad con el Señor. Y aquí está el Señor diciendo en el verso 36, porque no pueden ya más casarse y tampoco morir. Ya no van a morir, pues son iguales a los ángeles y son, fíjese lo precioso, ya que afirma con una certeza. Dice, serán iguales a los ángeles y son hijos de Dios. Aquí está hablando ya sin titubear la palabra. Son hijos de Dios. Han alcanzado la cobertura de la demanda, de la exigencia que Dios estableció para poder ser salvo y tener, de alcanzar la vida eterna. Llenaron el requisito de ser fieles hasta la muerte, el de guardar todos los mandatos, guardarse en obediencia, en limpieza y en pureza, y que fueron fieles en todo tiempo y fueron adoradores de Dios hasta su muerte. Estos fueron dignos de alcanzar la resurrección de entre los muertos al toque de la final trompeta. Estos van a pasar a las huestes celestiales de Dios para la eternidad, donde ya no hay muerte, ya no hay dolor, ya no hay nada de eso. Todas las cosas viejas pasaron y van a ser otra vez nuevas totalmente. Amén. Entonces vemos ahí que la eternidad se alcanza con la fidelidad. Jesús dice en la palabra, no todo el que me diga Señor, Señor entrará, sino aquel que haya hecho la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que seamos fieles y verdaderos, que seamos nuevas criaturas, que hayamos renovado nuestra vestidura, que hayamos limpiado nuestra conducta, nuestras acciones para Él y solamente para Él, honrándole en obediencia. En todo el transitar de nuestra vida fuimos fieles a Dios hasta nuestra muerte. Así como el Señor entregó su muerte, todavía en la cruz del Calvario dice, ¿verdad? Dice, Señor, consumado es. Ya, hasta el último aliento.
yo le voy a servir al Señor Jesucristo hasta que el Señor esté yo cara a cara con Él. Amén. Porque Él es, yo le he creído, sé que Él es fiel, que va a cumplir sus promesas, porque Dios dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él prometió será, porque Él es eterno y la palabra de promesa es eterna para todos aquellos que quieran alcanzar la eternidad. En el Salmo 16 dice, fíjese lo que dice el Señor, hablando de algo que el salmista alcanza a ver, anunciando a Jesucristo y lo que iban a alcanzar los hijos de Dios. Salmo 16, 9 y 10. Se alegró por tanto mi corazón, dice el Señor, santo, y se gozó mi alma, y mi carne también reposa confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol. Aquí está anunciando la resurrección de los muertos, la resurrección de Jesucristo. Este hecho todavía no se llevaba a cabo. El Señor ya estaba profetizando lo que Jesús hizo y lo que iba a hacer. Dice, lo que iba a recibir y lo que iba a hacer Jesús. Aquí está una profecía profética en el Salmo 16, donde ya el salmista estaba profetizando la resurrección de Jesucristo y también a Jesucristo en resurrección de los muertos, a todos los que han creído en su nombre. Amén. Porque dice que los que están en Cristo, de Cristo están revestidos, y el día que el Señor resucite a sus hijos, va a ser Cristo mismo resucitado en esas personas otra vez. Amén. Dice, por tanto se alegró mi corazón. Amén. Por tanto mi corazón se gozó y mi alma, mi carne también reposa confiadamente. Reposa, está hablando que iban a morir, iban a reposar. Amén. Mi carne también reposa confiadamente. ¿Por qué confiadamente? Porque tiene la certeza de que tiene una esperanza de eternidad. Cuando el Señor aparezca, cuando toque la trompeta del Señor, los muertos en Cristo dice que resucitarán primero. Eso es la resurrección de los muertos. Amén. Porque no dejará mi alma en el Seol. Amén. No la dejará ahí en el entierro, ahí en el sepulcro. Porque esas almas están escogidas por Dios para la eternidad. ¿Usted quiere ser de una persona que tenga vida eterna? Hoy el Espíritu de Dios le está diciendo a su corazón que hay una esperanza de vida eterna que el Señor está prometiendo a los que creen en su nombre. De cierto digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. San Juan 6, 47. Amén. Vemos ahí pues que hay una esperanza de vida eterna para que usted diga, bueno, ¿cómo hacerle para heredar una vida eterna? Porque la gente no se ha preocupado por la otra vida. Hay una vida transitoria que el ser humano tiene a través del mundo. Usted nace, vive y tiene que morir. Pero al principio dice que el Señor creó las almas eternas, y son eternas las almas. La alma no muere. Y tenemos muchos testimonios de gente que el Señor lo ha tomado en el espíritu y mira, dejar su cuerpo y su alma no muere. Es igual que el cuerpo que tenemos. Pero aquí dice en Génesis capítulo 2, en el capítulo 3, verso 19, dice aquí de una verdad, al final del capítulo, del versículo, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El Eterno creó el ser humano de dos elementos. El cuerpo es tierra y el espíritu es espíritu. Dice que sopló sobre el ser humano y fue un hombre viviente. Amén. Dice que formó al hombre y dice que le dio el soplo de vida, y ese soplo de vida se mantiene
para siempre, porque es soplo de Dios, ese no muere, porque Dios es eterno. Al tiempo de poner Dios de su espíritu dentro del ser humano, creó esa alma y es parte de Dios, es espíritu, es espiritual. El cuerpo no, dice que volverá otra vez al polvo como era. Dice en la cita bíblica de 3:19. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado y al polvo volverás. Amén. Pero Dios, al formar la criatura, dice que la creó a imagen y semejanza de Dios. En el verso 1 dice, y creó Dios el hombre a su imagen, a imagen Dios lo creó, varón, hembra los creó, a imagen y semejanza. Cuando dice a semejanza, era igualito que a Dios, igual que Dios, eterno. El hombre no fue creado para que muriera, pero murió por causa del pecado y la transgresión. Entonces, ¿qué hace Dios? Mandar otra vez la restauración para el hombre en Cristo, para que vuelva a recuperar la eternidad que había perdido en el Edén. Esa eternidad que Satanás le arrebató al hombre, Dios se la está ofreciendo otra vez gratuitamente, pero con un requisito: que reconozca a Dios y le crea a Dios, sea fiel con Dios y que guardes todos los preceptos de Dios hasta el final de su carrera, para que se haya digno de ser tenido por digno de resucitar en el día de la resurrección, cuando Cristo aparezca. Por eso Jesús dice, de cierto digo, que el que guarda mi palabra, ¿cuál? Aquel que día y noche medita en su palabra. Medita en la palabra y la guarda, la practica y la vive. Amén. La guarda, la practica y la vive. Diariamente está delante de su Señor, dándole gloria y honra y alabanza y adoración a Dios, hasta el final de su carrera, cuando este ser humano muera, porque va a volver al polvo. Dios, su espíritu, no muere, se va al reposo con Dios. Amén. Se va al reposo con Dios, porque es promesa. Amén. Y se va al reposo de Dios. Cuando el Señor aparezca, vuelve otra vez a ser como era, para la gloria y honra del poderoso, pero ahora eternamente y para siempre. Porque si al principio fue fiel en lo poco que le regaló, dice que sí, dice la palabra, si en lo poco fuiste fiel, la vida es muy pequeña comparada a una eternidad que no tiene siglos. Si en lo poquito fuimos fieles, dice que en lo mucho nos pondrá. Es aplicable a dos maneras esta palabra: para la riqueza en materias, como también en lo personal para la eternidad. Esta vida transitoria que dura 80 años o 100 años o los años que el Señor le marque, usted es fiel con Dios, lo van a poner en la eternidad. ¿Sí? Porque dice, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Extenderé mi misericordia para siempre y serás eterno conmigo para siempre. Es lo que está diciendo Dios. Por eso dice que el que cree en el Señor Jesucristo, dice que tendrá eternidad. Dice, porque Él es el que da la vida eterna. Él es el que da la vida eterna. Porque dice, de cierto te digo, que el que cree en mí, tiene vida eterna. Ya tiene vida eterna. Ya ha adquirido la vida eterna. Porque ha creído al mensaje de restauración del mundo que vino por medio de Jesucristo, para perdón, remisión de los pecados y la restauración con Dios. Ahí está. Si usted quiere luchar por la eternidad, yo ya le di los pasos. ¿Qué se necesita? Reconocer a Dios como su Señor, creer el mensaje de Jesucristo, hacer la voluntad de Dios, andando con el Hijo de Dios hasta el final de la carrera. Amén. Cuando usted ya termina la carrera, solamente puede decir como el apóstol Pablo dice: he corrido la carrera, he guardado la fe y solamente me espera la corona de vida eterna. Ahí está el regalo.
al final de la carrera, pero tiene que caminar fielmente hasta la muerte. Fielmente, día a día, vivirlo para el Señor, andando en los preceptos de Dios, guardando su palabra, que esté siempre presente, para que esa palabra le guíe en el caminar, en el temor de Dios, haciendo todo lo que el Padre dice que hagamos, en justicia, en amor, en benignidad, en misericordia, que hagamos todas las cosas en vivencia para la gloria de Dios. Y entonces cuando nosotros ya no estemos, cuando tenemos que retornar al polvo, como dice la Biblia en Génesis, que este espíritu o esta alma que está dentro de mí, otra vez la tome Dios, pero ya con otro propósito. Porque en la tierra yo fui fiel con Él, en lo poquito de vida que nos dio. Porque el tiempo que el ser humano dura en la tierra son segundos de Dios. En lo poco te fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y la eternidad es para siempre, por los siglos de los siglos. Si usted alcanza esta virtud y esta misericordia tan grande y tan preciosa que está ahí escondida, que nadie quiere echar mano de ella, que toda la gente se va por otro camino, por otra senda, que no lleva a ningún lado. Pero hoy el Espíritu Santo le está hablando a su vida, a su corazón, para que medite en esto que Jesús dice con advertencia. Él es el que da vida eterna. El que cree a Jesucristo, Él tiene, dice, asegurada la vida eterna, pero tiene que hacer los pasos que Jesús hizo. Tiene que mantenerse fiel y verdad delante de la presencia de Dios. Tiene que caminar con dignidad, con justicia y con amor hasta el final de su carrera, sirviéndole a Dios con corazón completo, no a medias. Alma, cuerpo y espíritu, que le sirvan al Señor, como dice el primer mandamiento. ¿Qué dice el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, o sea, con todo. Si este mandato nosotros lo practicamos hasta el final de nuestra carrera, usted está afirmándole a Dios que usted ha sido fiel en lo poco. Y el Señor lo va a tomar y lo va a poner en la eternidad para lo mucho, para que se goce con su Señor y vive eternamente y para siempre. Por eso es importante, mi hermano, mi hermana, que usted no desmaye, que no desfallezca, porque hay promesa eterna de bienestar, donde no, dice Apocalipsis, donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde ya no hay hambre, ya no hay llanto, ya no hay necesidad de nada, porque usted es semejante a los ángeles de Dios. Amén. Ya ahí ya no se le van a acabar todas las tristezas, porque ya ahí ya no va a haber tristeza. Dice en San Juan capítulo 5, Jesús vuelve a repetir otra vez lo mismo que estamos diciendo. Dice, de cierto digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, fíjese lo que dice. De cierto digo, que el que oye mi palabra, ¿usted está escuchando la palabra? Es bienaventurado. ¿Usted está escuchando la palabra? Es bienaventurado. El que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Usted le está creyendo a Dios? Dele la gloria y la honra al Señor, porque ya oyó la palabra y le está creyendo a Dios del mensaje que el Señor le está dando. Luego dice, al que cree al que me envió, al que cree al que me envió, ¿a quién? A Dios, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Ese es algo maravilloso. Cuando dice, ha pasado de muerte a la vida, hay dos entendimientos, dos razonamientos ahí. Ponga atención. Ha pasado de la muerte a la vida en lo secular y en lo espiritual y en los tiempos. ¿Cómo? Que estando mortal se hizo inmortal. Donde los seres humanos mueren, ha pasado a donde no mueren. A eso se está refiriendo. De una vida tan pequeña a una vida grande y eterna. De cierto digo, que el que oye mi palabra, el que la oyó,
el que la practicó, el que la guardó en su corazón y siguió los pasos, ese ser humano estaba buscando la eternidad. El que oye la palabra y guarda la palabra de Dios, usted es un buscador de la eternidad. ¿Sí? Pero yo quiero que no se quede solamente un buscador de la eternidad, sino que alcance la eternidad. Amén. Que alcance la eternidad. Porque dice, la oyó la palabra, la creyó. Cuando dice la creyó es que la hizo suya. Fue convencido. Y entonces cuando es convencido, usted la vive. Y si usted la vive, usted ha adquirido la vida eterna. Amén. Usted ha adquirido la vida eterna. Está asegurando su alma para la eternidad. Dice, y no vendrá condenación. Gloria al Señor. No vendrá condenación. Usted ha escapado de la muerte hacia la vida para siempre. No vendrá condenación, mas ha pasado, dice, de la muerte a la vida. Aquí la tierra, aquí la vida es muerte. Todos mueren. Aquí todo es muerte, todos mueren. No hay nadie que no vaya a morir. Ya se lo leí. Dice que con el sudor de la frente el ser humano comprará su pan y vivirá y morirá. Hasta que vuelva otra vez al polvo como era. Pero aquí hay un camino de eternidad. Que hoy el Señor le está diciendo que hay un camino de eternidad, el cual nosotros podemos echar mano de ella, de Él. Requisito número 1. Oír la palabra del mensaje divino que vino del cielo y creerle al que lo mandó. Y creerle al enviado. Acogerlo para mí y caminar en el estatuto para alcanzar la vida eterna. Cuando esta vida se acabe, cuando este cuerpo ya termine, cuando ya termine, hay una esperanza para mi alma a la eternidad, porque fui fiel en lo poco y dice que en lo mucho nos pondrá. Amén. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esta vida es pequeña comparada a la eternidad, porque allá es por los siglos y aquí nomás son años. 80 años, 100 años, 120 años por más, pero allá son siglos, de los siglos, de los siglos. Poquito, mucho. Muerte, vida. Dos cosas diferentes, pero que se alcanza creyéndole a la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios, sé fiel hasta la muerte, que dice en Apocalipsis 2:10. Vaya a Apocalipsis 2:10 y dice la palabra del Señor Jesucristo ahí. Santo eres, Señor, digno es de gloria. Santo eres, Señor, digno es para siempre. Dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará en la cárcel a algunos de vosotros. Amén. Dice, para que seáis probados y tenidos, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel, agrega, sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de vida. Amén. Entonces, el premio que usted y yo vamos a recibir, si somos fieles y verdaderos, es esto que la palabra del Señor dice. Amén. Yo te daré la corona de vida eterna. Si usted quiere buscar y ser eterno, sea fiel en su carrera hasta el final de su carrera. Mi deseo, hermanos y hermanas, es que usted tenga tema regocijante para usted, de una esperanza que está puesta en la Escritura y que es real. Es real esta palabra porque es dada por Dios. Es maravillosa esta palabra que hoy está escuchando usted. Es un regalo precioso lo que el Señor está dándole hoy a usted que nos está escuchando. Se ha convertido o no convertido, mire, este es el camino para la eternidad. Hay dos eternidades. Una que constituye olvido de Dios para siempre, y una que va a estar con Dios, con su Señor, con su Creador, eternamente mirando su rostro y platicando con Él, siendo parte de las huestes celestiales, donde no hay dolor, donde no hay nada,
ni sufrimiento, ni dolor, ni muerte, donde todas las cosas van a ser preciosas. Pero dice la palabra que los que han sido tenidos por dignos de alcanzar los siglos de la resurrección, esa resurrección que se va a llevar a cabo en aquel día cuando la trompeta toque, porque dice que se tocará la trompeta y todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Al toque de la trompeta, todos los muertos que creyeron en Jesucristo, vivieron en Jesucristo y murieron en Jesucristo, dice que estos resucitarán primero al toque de la trompeta. Así que cuando se toque la trompeta y los muertos resuciten, usted dése por enterado que el Señor está ya ahí por su pueblo. Dice que resucitarán primero, y los que están vivos en aquel siglo, en aquel día, dice que serán transformados y se encontrarán con el Señor en el cielo. Amén. Por eso, hoy le estamos haciendo un recordatorio a nuestros hermanos y hermanas para que usted tenga una esperanza. No caudique, no peque, no se manchen sus vestidos. Cuide cada día, aunque los días sean malos, aunque las cosas vengan adversas, manténgase fiel a la palabra y manténgase fiel a Dios y a esta esperanza. No cambie lo poquito por lo mucho. No cambie por los placeres del mundo y que su vida perezca en el infierno, escarnecido por los demonios allá en el infierno, por una vida con su Señor en un paraíso. Que Eva y Adán perdieron aquí, pero allá el paraíso que el Señor tiene, usted va a vivir con el Señor, porque dice: iré a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Amén. Entonces, si el Señor tiene ya morada para usted y para mí, y usted la pierde nomás por no ser fiel, si el Señor ya tiene la corona de vida eterna con su nombre, y usted la pierde nomás por no ser fiel, si usted ya tiene la salvación asegurada para la eternidad, usted la pierde porque no es fiel, sería lamentable. Porque dice la Biblia que los que pecaron y los que han tenido por poco el nombre de Jesucristo, dice que no les espera más de una horrenda condenación. Horrenda condenación. Cuando dice horrenda es algo terrible. Amén. Porque dice que si a los pasados no les perdonó, dice mucho menos al que pisotea el nombre de Jesucristo, su Hijo amado. Así que tenga cuidado, mi hermano, mi hermana, no pierda este regalo tan precioso que el Señor está ofreciendo por medio de su Hijo. Esta dispensación que vino de lo alto para nosotros no tiene precio. Por eso hoy la importancia de decirle, mi hermano, mi hermana y los que nos escuchen, hay un evento eterno que se va a llevar a cabo, que es real. Y si usted quiere participar de esto, oiga la palabra, guarde el mandato primero, ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con todo su entendimiento, y tendrá una esperanza de vida eterna en aquel día. Mi deseo, hermanos y hermanas, es que el Señor le guarde y le bendiga, y que este mensaje sea para usted un mensaje de vida. Amén.